20 años de amistad y una tensión que ya no puede ocultarse. Ji-Heon y Woo-Hoo han sido inseparables desde siempre, pero mientras Ji-Heon lo observa en silencio, Woo-Hoo pone su mirada en alguien más. El problema, Ji-Heon no es solo su mejor amigo, es un alfa y está enamorado. Cuando Woo-Hoo le pide ayuda para conquistar a otro, Ji-Heon accede con una propuesta inesperada. ¿Es un gesto desinteresado o una jugada calculada? Dicen que el amor puede ser ciego, pero cuando se convierte en obsesión puede llevarlo todo al borde del desastre. Woo-Hoo es un beta que se encuentra en su último día de trabajo, dado que se centrará en sus estudios. Ji-Heon, su amigo de la infancia, quien es un alfa, lo espera impacientemente, ya que ese día practicarán. Antes de retirarse, el rubio le pide el número de teléfono a la jefa de su amigo. Una vez que se encuentran en el auto, el pelirrojo se entera de que Cha Sun-jung, un reconocido arquitecto, se encuentra en Corea, y el beta espera poder verlo, aunque sea en una charla profesional. Ya en casa de Woo-Hoo, este se da una ducha y enseguida comienzan a practicar. La práctica se basa en hacer el delicioso con las manos del pelirrojo atadas y sus ojos vendados. Una vez que terminan, Woo-Hoo explica que mañana le dirá a Jae-seo que le gusta. Ante esto, el rubio se toma un momento y luego le desea suerte con fingida emoción. Llegado el día, el alfa decide acompañarlo, diciendo que es porque lo notó muy nervioso, y se queda en una mesa más lejos, mientras el beta se confiesa a la chica. Jae-seo rechaza al pelirrojo sin tardar ni un segundo, lo que lleva a este a contarle en desesperación que ha oído que ella tiene un gusto particular en la cama, por lo que ha estado practicando para ella, pero ella lo interrumpe, disculpándose y diciendo que no puede corresponderle. En cuanto la chica se retira, Ji-Heon aparece para consolar a su amigo. Un mes atrás, mientras Woo-Hoo caminaba con un compañero de la universidad, ve en la calle a una chica hermosa y le pregunta a su compañero quién es ella, y este le responde que es Jae-seo, la prima de Ji-Heon, lo cual sorprende al pelirrojo, ya que este nunca se lo mencionó. El otro chico le pregunta si ya se ha enamorado y se burla del beta, ya que la chica es idéntica a Ji-Heon. Cuando este se retira, Woo-Hoo se acerca a ella, quien lo reconoce de inmediato, diciendo que lo ha visto en fotografías. El pelirrojo le pide su número a Jae-seo y ella le dice que se lo pida a Ji-Heon, ya que se tiene que ir. Woo-Hoo llega corriendo a casa a preguntarle a su amigo por qué no le había mencionado que su prima iría a la misma universidad que ellos, y el alfa reacciona sorprendido preguntándole si se ha enamorado de ella o algo. Este responde que quizás sí y que le gustaron sus ojos. Ante este comentario, el rubio le dice que los ojos de su prima se parecen a los de él mismo y comienzan a discutir sobre si son similares o no, con el alfa diciendo que si le da una peluca, sería una Jae-seo de 1,89 m. Cuando terminan de discutir, Woo-Hoo le dice que le dé el número de ella, pero a cambio el alfa le dice que a ella le gusta hacerle el delicioso por detrás a los hombres, por lo que probablemente ni siquiera podría con ella. Esa noche, mientras el pelirrojo duerme, Ji-Heon busca en su teléfono cómo convertir betas en omegas, pero no encuentra ningún método efectivo, por lo que termina rindiéndose y abrazando a su amigo para dormir con él. Al día siguiente, Woo-Hoo se encuentra en una cafetería con Jae-seo y aparece el alfa uniéndose a ellos y pidiéndole al beta que vaya a comprarle cosas. Una vez que el rubio se queda solo con su prima, le dice que no le cuente nada al pelirrojo sobre su madre ni su vida, y vemos que la chica no tiene en buena estima a su primo. En la noche, cuando están volviendo a casa, Woo-Hoo confiesa creer que ha sido unido por el destino a Jae-seo, por lo que está dispuesto a adaptarse a los gustos de ella. En ese momento, al alfa se le ocurre la idea de agregar que a ella también le gusta atar y vendar los ojos de los hombres mientras lo hacen, sabiendo que eso es algo que al pelirrojo le costará aceptar, y le dice que si de verdad quiere conquistarla, él lo ayudará a acostumbrar su cuerpo a los gustos de su prima. Ese domingo, Ji-Heon asiste a una entrevista en la televisión debido a que es modelo, y le hacen varias preguntas, entre las cuales le preguntan por su madre, de quien no se sabe nada desde hace 6 años, a lo que él responde simplemente que ella se encuentra bien. Mientras tanto, Woo-Hoo se encuentra esperándolo y viendo su entrevista, ya que esa noche practicarán por primera vez. Vemos que el alfa, antes de entrar en el apartamento, hace una llamada y pregunta por su madre, pero no conocemos la respuesta. Al entrar en el departamento del beta, el rubio se da cuenta de que este ya no huele a sus feromonas, ya que no se ven hace varios días.
Luego, el pelirrojo le muestra el juguete que ha comprado para practicar, pero al rubio le parece enorme y decide ir más lento y empezar solo con los dedos, debido a que sería la primera vez del beta. Cuando le está por quitar la primera prenda, el beta dice que tiene vergüenza, pero Ji-Heon le pregunta de qué, si cuando eran jóvenes ya habían jugado entre ellos. Al final, Woohoo se deja, pero no siente nada y piensa que es porque no es Omega, hasta que su amigo encuentra el punto exacto, haciéndolo disfrutar como nunca lo imaginó. Pasa mucho rato practicando hasta dejar al beta completamente exhausto, y a la mañana siguiente el alfa le ofrece seguir, pero el pelirrojo le dice que esa semana no, ya que trabajará de modelo para un chico llamado Hee-won. Woohoo se da cuenta de que nunca ha ido a la casa de Ji-Heon, a pesar de ser amigos desde hace 20 años, y no lo conoce demasiado, además de que el alfa pasa la mayor parte del tiempo en casa del beta, y no en su propia casa. Termina creyendo que quizás el rubio no confía tanto en él como para contarle de su vida privada. Una vez en la oficina de Hee-won hablan de varias cosas y entre ellas le cuenta a Woohoo que Cha Sung-yoon dará clases en su universidad el próximo semestre, lo cual le emociona mucho al pelirrojo, ya que es un gran fan de él y decide intentar ir a sus clases. Llegado el momento de posar, el beta se encuentra preocupado porque debe cambiarse en un pequeño cubículo, pero decide no decir nada para no molestar y cuando sale, lo hace con marcas de sus propias uñas en el cuello y sudado. Cuando le preguntan qué ocurrió, solo dice que el suéter pica. Mientras espera que su piel vuelva a su color normal, Ji-Heon le hace una videollamada y el pelirrojo intenta evitar que éste vea sus marcas en el cuello, pero su esfuerzo es en vano y termina preocupando al rubio. En un flashback, vemos cómo se conocieron Woohoo y Ji-Heon de pequeños. El pelirrojo se sorprendió por lo bello que era el rubio y le dijo que parecía una princesa, a lo que este respondió mostrándole sus partes. El pequeño beta fue corriendo y llorando con la maestra, quien los hizo reconciliarse. Luego de haber terminado la sesión de fotos, Woohoo se emborracha y decide aprovechar para probar el juguete enorme por su cuenta, pero cuando se estaba preparando, no lograba sentirse como cuando lo hacía con Ji-Heon. En ese momento, el alfa llega a su apartamento, y a pesar de las súplicas del pelirrojo de que espere, este piensa que el beta está practicando con otra persona, por lo que entra sin dudarlo. Cuando lo ve con el juguete en la mano, decide confiscárselo para que no lo haga solo, por su seguridad. En su lugar, le ofrece utilizar su propio cuerpo y ante la duda de Woohoo, el rubio le dice que entre ellos todo vale, convenciéndolo sin mucho esfuerzo. Al estar por comenzar, el pelirrojo muestra un antifaz y cuerdas para que lo ate, pero el más alto se muestra reacio a hacerlo. Conversan sobre una situación que ocurrió hace 10 años y el beta dice que no quiere tenerle miedo a esas cosas por siempre, por lo que el alfa acepta, pero con la condición de que ante el más mínimo sentimiento de miedo, le pida que pare. Cuando comienzan a hacerlo, el rubio quiere besar a Woo-Yu, pero este se niega. Continúan preparando al beta y llegado el momento más importante, Ji-Heon se da cuenta de que su amigo tiene miedo, por lo que se pone el antifaz que tiene un diseño gracioso para distraerlo, lo cual funciona y de esa forma lo agarra desprevenido. Empiezan a hacerlo y ambos lo disfrutan, pero llegado el momento de probar las cuerdas y el antifaz, el pelirrojo comienza a sentir miedo, así que deciden dejar el antifaz para otro momento y seguir solamente con las manos atadas. El alfa reconforta y calma a su amigo para luego continuar pasándola bien. Cuando terminan, el omega piensa que, por lo bien que lo hace Ji-Heon, probablemente este lo haga con otras personas además de él. Al día siguiente, el alfa se reúne con su prima y le cuenta que Woohoo gusta de ella. Luego le dice que sabe que a ella le gusta la dueña del bar, donde trabaja el pelirrojo, por lo que si ella rechaza a Woohoo cuando se le confiesa, él le conseguirá el número de la chica que le gusta. Jae-seo acepta, ya que de todas formas iba a rechazar al beta. Ji-Heon se va triunfante, ya que él está seguro de que Woohoo en realidad gusta de él, pero al ser beta, se siente atraído por otros betas como Jae-seo, quien es idéntica al alfa. Esa noche, cuando los amigos se encuentran, el pelirrojo le da un pastel de cumpleaños por adelantado al alfa, ya que este va a pasar su cumpleaños en el extranjero. Comen pastel y toman vino hasta emborracharse y terminan practicando, ya que al alfa se le hace muy fácil convencer al más bajo.
Al día siguiente, Ji-heon tiene una conversación con un compañero de trabajo en un estudio, quien se burla de él por no tener pareja, y cuando se da cuenta de que en realidad al rubio le gusta un beta, le ofrece unas pastillas que prometen convertir betas en omegas, pero el más alto lo rechaza y le dice que ya probó esas pastillas hace tiempo. Mientras, Woo-hoo se encuentra cansado en su trabajo por tanta práctica. Se da cuenta de que le ha perdido un poco el miedo a estar atado y vendado, pero no entiende por qué se siente un poco triste. Cuando se está yendo a su casa, ve a Jae-seo dirigirse hacia donde él trabaja y piensa que ella iba a verlo a él. En el aeropuerto, Ji-heon recibe a Cha Sun-jung y lo lleva a un terreno para planear el diseño de una casa. En el camino, Woo-hoo lo llama y tienen una conversación. Luego, el castaño y el alfa van a otro lugar a charlar sobre los detalles del diseño. El rubio menciona que quiere espacios abiertos y muchas ventanas, ya que la persona con la que quiere vivir no aguanta estar en lugares cerrados y pequeños. El castaño pregunta si esa persona es con la que habló por teléfono de camino allí, a lo que el alfa responde que sí y que se van a casar. También le cuenta que esa persona es un gran fan suyo y que por eso decidió diseñar su casa con él, pero el arquitecto le dice que iba a rechazar la propuesta si no se tratara de él quien lo pedía, ya que conoce a su madre. El alfa, sorprendido, pregunta de dónde la conoce y Sun-jung menciona haberla cruzado un par de veces en un hospital en Alemania hace años. Cuando Ji-heon se encuentra solo esa noche, hace una llamada y pregunta por su madre. La persona le responde que ella está durmiendo. El alfa pregunta si su madre se encuentra enferma, y ante no recibir respuesta comienza a gritar y preguntar por qué ella lo ignora. Pero la persona al otro lado le pregunta si ella está obligada a quererlo solo porque él sea su hijo, terminando la conversación y dejando al rubio desconcertado. Al día siguiente, Woo-hoo y Ji-heon se encuentran comiendo juntos, pero el rubio está distraído. El pelirrojo le cuenta que esa es su última semana de trabajo y el alfa dice que irá a verlo en su último día y de paso practicarán. Antes de irse, ve como el beta tiene una llamada telefónica con su padre, con quien parece llevarse bien, y al colgar le pide un abrazo. Woo-hoo se niega, pero luego se queda preocupado. Llegado el domingo, vemos las escenas del primer capítulo, y continuando desde que el beta es rechazado por Jae-seo. Los amigos van a comer juntos para superar el mal momento y el alfa comienza a halagar de muchas maneras a Woo-hoo para subirle el ánimo, lo cual surte efecto y enseguida el pelirrojo se encuentra planeando centrarse en sus estudios para entrar a la empresa de Cha Sun-jung. Esa noche, el beta se anota en sus clases y en la única que no pudo entrar es en la del arquitecto que tanto admira, así que le envía un correo suplicándole una plaza en su clase. Como este no le responde, va a hablar con él personalmente, pero en el momento que lo ve, no puede creerlo y se queda en blanco. El castaño lo invita a pasar a su oficina y charlan sobre su clase. El pelirrojo se encuentra muy nervioso y es algo torpe, pero al final logra conseguir entrar en su clase y obtener una firma de su ídolo. Cuando se iba retirando, el castaño le pregunta si por casualidad está buscando trabajo a tiempo parcial, ya que necesita un asistente. Woo-hoo acepta sin dudarlo e intercambian números. Cuando iba de camino a su apartamento, por el despiste, tropieza por una escalera y cae, ganándose unos cuantos moretones, además de una torcedura en el pie. Ji-heon lo ayuda a curarse y lo reprende por distraído, pero pronto es asaltado por todas las noticias que el pelirrojo le cuenta. Algo frustrado por la obsesión que tiene el beta por Sun-jung, le dice que no tiene por qué trabajar, que solamente utilice la tarjeta que le dio, pero Woo-hoo, claro, no lo hace por dinero. Además, le da una última noticia inesperada. Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. Gracias por tu apoyo. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber cuando suba videos, tenga anuncios importantes o para participar en encuestas. También sígueme en mis cuentas de Instagram y Twitter para ver contenido extra. No olvides darle me gusta, comentar y compartir este videito si te gustó el resumen. Una mención especial a los miembros del canal: Lu Brito,
Ana Carolina Carol, Sky Moonlight, Manhwa Resumen, 123 Merit Historias, Catherine Trujillo, Army Forever, Uluses, Benja 2012X, Lío, Yamile Gamarra, Juliana Torres, Bonnie 13, Marcus Peralta, Diana Pérez, Tamara Cáceres, Juanca, Esperanza Solorzano Burillo, Pistacho, Miri 84, Norma Sánchez, Marely Bolaños, María Chipat, Nando S. Vita. Muchas gracias por su aporte, ayudan a que el canal siga creciendo. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero.